Hoy vamos a meternos de lleno en algo que, la verdad, está por todas partes, los datos. Y es que, ¿alguna vez se han puesto a pensar si todos los números significan lo mismo? Porque no, no es así. Vamos a desarmar los tipos de datos para ver qué es lo que los hace tan poderosos. Ok, arranquemos con una pregunta que suena súper simple, pero que en el fondo es la clave de todo esto. A ver, ¿un número es siempre un número? Miren, para que quede claro, pensemos en el número de la camiseta de un futbolista y, por otro lado, la edad de una persona. Los dos son números, ¿no? Pero nos están contando historias completamente distintas. Uno es como un apodo, una etiqueta para identificar a alguien. El otro sí que está midiendo algo, el paso del tiempo. Y bueno, esto nos lleva directo a la primera gran división en el mundo de los datos, la que, justamente, nos ayuda a resolver este pequeño acertijo. Por un lado, tenemos los datos numéricos o cuantitativos, y estos son los que casi siempre se nos vienen a la cabeza, o sea, números que podemos contar o medir. Piensen en la edad, la estatura, el peso. Y del otro lado de la cancha están los datos categóricos o cualitativos. Estos funcionan más bien como etiquetas, justo como el número de la camiseta. Ese número, en realidad, es solo un nombre para saber quién es el jugador. No significa que valga una cantidad específica. A ver, la edad de los estudiantes, su altura en centímetros, esos son datos numéricos, pero el color de pelo o la marca de la calculadora que usan, esos son categóricos. La diferencia es clave. Con la edad podemos sacar un promedio, pero ¿qué sentido tendría promediar colores de pelo? Ninguno, ¿verdad? Ahí solo podemos agrupar. Bueno, sigamos, porque esto se pone más interesante. Resulta que incluso dentro de los datos numéricos, los que de verdad son números que miden algo, hay otra división súper importante. Y la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es esta. ¿Estamos hablando de algo que podemos contar con los dedos, por así decirlo, o de algo que necesitamos medir con una herramienta? O sea, ¿son números enteros o puede haber decimales de por medio? Aquí entran los datos discretos. Son todo aquello que se puede contar en unidades enteras. Por ejemplo, el número de autos en un estacionamiento o la cantidad de mensajes que tenemos en el celular. No podemos tener medio auto o 2.3 mensajes, ¿cierto? Son números enteros y finitos. Y en contraparte están los datos continuos. Estos sí o sí hay que medirlos, y pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, incluyendo fracciones y decimales. Pensemos en la temperatura, el peso o la cantidad de gasolina en el tanque. Puede ser 10.5 litros, 20.25 o cualquier otro valor en el medio. Perfecto. Entonces ya tenemos claro qué es contar y qué es medir. Pero esperen, que podemos ir todavía más a fondo. Hay una forma de clasificar los datos que es todavía más potente, y los divide en 4 niveles distintos. Imagínense estos 4 niveles como si fueran una escalera. Cada escalón que subimos nos da un poquito más de información y por lo tanto más poder para hacer análisis más complejos. Los primeros 2 escalones de esta escalera, el nominal y el ordinal, son en realidad los datos categóricos que ya vimos. Los datos nominales son solo eso, nombres, etiquetas sin ningún tipo de orden, como el color de ojos o el lugar de nacimiento. En cambio, los ordinales sí que tienen un orden que importa. Piensen en las tallas de ropa, chico, mediano, grande. Sabemos que grande es más que mediano, pero ¿cuánto más? No lo sabemos con exactitud. Y con esto llegamos a la parte más alta de la escalera, y a la diferencia que es de verdad crucial entre los dos niveles que nos faltan. Todo, absolutamente todo, depende del misterioso significado del número 0. Aquí es donde se define la batalla entre los datos de intervalo y los de razón. Miren, son casi idénticos en todo, menos en una sola cosa, y esa cosa es qué significa el 0 para cada uno. Ok, pero, a ver, ¿cómo es posible que el 0 pueda significar dos cosas tan distintas? La mejor forma de entenderlo es con un par de ejemplos súper claros. Pensemos en la temperatura en grados Celsius. Cuando el termómetro marca 0 grados, ¿significa que no hay temperatura? ¡Para nada! 0 grados es una temperatura específica, es un punto en la escala. No significa la ausencia total de calor. Eso es un dato de intervalo. Pero ahora, pensemos en la velocidad. Si un auto va a 0 kilómetros por hora, ¿qué significa? Significa que no hay movimiento. 0. Nulo. Hay una ausencia total y absoluta de velocidad. El auto está quieto. Este es el famoso 0 verdadero, y es la característica principal de los datos de razón. Listo. Entonces, ya desenredamos el misterio del número y la importancia del 0. Pero la pregunta del millón es, ¿y todo esto, en la vida real,
¿Para qué sirve? ¿Por qué debería importarnos? Pues importa, y créanme, importa muchísimo. Porque saber de qué tipo son nuestros datos nos dice exactamente qué análisis podemos hacer y cuáles no. Es como en una caja de herramientas. No tiene sentido intentar clavar un tornillo con un martillo, ¿verdad? Con los datos pasa exactamente lo mismo. Aplicar la técnica estadística incorrecta a un tipo de dato es como querer sacar el promedio del color de pelo. El resultado simplemente no va a tener sentido. Y peor aún, nos puede llevar a tomar decisiones basadas en conclusiones totalmente erróneas. Por eso este primer paso, el de identificar bien con qué estamos trabajando, es sin duda el más importante de todos. Y ahora, con todo este mapa mental, si miramos a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta de que estamos, inundados de datos de todo tipo. El número de notificaciones en el teléfono, la temperatura que hace afuera, la cantidad de pasos que dimos hoy. La pregunta ahora es, ¿qué otros tipos de datos nos están rodeando justo en este momento?